Buenos días, bienvenidos al inicio del módulo intermedio en su proceso de formación como auditores internos. El objetivo de este módulo será que puedan identificar cuáles son las leyes o requisitos legales vigentes en el país que se encuentran relacionados con la gestión ambiental, de salud y seguridad en el trabajo y de la calidad. Esto para que finalmente puedan hacer la integración de dichos requerimientos en sus procesos de auditoría interna, fortaleciendo dicho proceso y encontrando oportunidades de mejora cuando así corresponda. Vamos a iniciar esta breve introducción comprendiendo cómo está estructurado a grandes rasgos el sistema legal guatemalteco. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es ¿cómo está constituida la legislación en Guatemala? La legislación en Guatemala se basa en la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen o pirámide kelsiana representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, quien fue un filósofo y jurista austriaco, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma de que éstas se encuentran relacionadas es bajo el principio de jerarquía. Es decir, existen normas o leyes con mayor importancia o peso que otras. También es importante mencionar que basados en este sistema, toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía, de acuerdo con tres niveles jerárquicos en los que Kelsen dividía su pirámide. El primer nivel es el nivel fundamental. En este encontramos la Constitución Política de la República, que representa el texto jurídico base del cual emanan todas las demás leyes y disposiciones. Dentro de este mismo nivel también se incluyen los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el país. Es importante mencionar que para fines de un sistema de gestión, la Constitución es únicamente una referencia para todas las demás normas que deberán cumplirse, dado que los artículos constitucionales son de carácter general para poder crear el marco jurídico del país. Tampoco estaremos considerando los tratados internacionales de derechos humanos porque no se encuentran directamente relacionados con la gestión ambiental, de salud y seguridad en el trabajo o ambiental. También recordemos que estos tratados únicamente obligan al Estado o al gobierno a generar leyes que protejan dichos derechos. El segundo nivel es el nivel legal, que está ubicado un peldaño intermedio. Puede dividirse en muchos subpeldaños, como lo pueden ver ahora en pantalla. La idea de este subnivel es que se puedan ordenar jerárquicamente todas las leyes que se generen dentro de la vida legal del país. Básicamente, este nivel corresponde al sistema reglamentario, que para fines prácticos o fines del curso vamos a simplificarlo explicando que únicamente vamos a tomar en cuenta los decretos legislativos que corresponden a las leyes emitidas por el Congreso del país, luego los acuerdos gubernativos, que son los reglamentos emitidos por los ministerios en Consejo de Ministros, y luego los acuerdos ministeriales u otro tipo de acuerdos que se generan ya sea por entidades autónomas o por las municipalidades. Y por último, encontramos el nivel base, que corresponde al nivel reglamentario individual, es decir, lo aplicable a una sola persona o entidad, ya que encontramos entre los tipos de reglamentación, por ejemplo, contratos, sentencias judiciales y resoluciones administrativas. Ejemplo de requisitos legales de nivel base que serán aplicables a nuestro sistema de gestión es la resolución que obtenemos al aprobarse el instrumento ambiental previo a obtener la licencia ambiental que están todas las operaciones, producciones, negocios o demás obligados a tener para cumplir con la legislación ambiental del país. Entonces, ¿por qué necesito saber esto? Es importante que sepamos esta diferenciación de la jerarquía de leyes porque, por ejemplo, vamos a ir a un caso en específico.
En el año 2011, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres publicó la Norma para Reducción de Desastres número 2, o NRD2, la cual, como pueden ver en pantalla en este ejemplo, da las dimensiones que deben cumplirse para los pasillos, sean estos pasillos principales o pasillos secundarios. La legislación que se encuentra vigente actualmente indica que puede calcularse el ancho de pasillo en base a la ocupación máxima o en base al tipo de edificación. Como pueden ver, los anchos son muy variables. Por otro lado, en el año 2014, y con todas sus reformas, quedó finalmente en firme en el año 2016 el Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, que fue publicado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el artículo 24, se encuentra el ancho mínimo que deben de cumplirse para los pasillos, para que sea seguro circular a través de pasillos e incluso sea seguro en caso de evacuación. Si se dan cuenta, los anchos son muy diferentes. Inclusive si nos fuéramos por algunos tipos en base a la norma para reducción de desastres número 2, quedaríamos a un nivel inferior del requerido por el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debo de cumplir? ¿Será que debo de cumplir con el ancho más estricto? Es decir, entre más grande mi pasillo, mejor. ¿O será que debo de cumplir con el que está más actualizado? Es decir, la ley que fue publicada más recientemente, que en este caso sería el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. La respuesta a esta pregunta, basados en cómo está constituido el sistema legal de Guatemala, es que debo de cumplir con el que sea de mayor jerarquía. Volvamos a nuestros ejemplos. Recuerden que el de la izquierda lo publicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y eso es un acuerdo normativo. El de la derecha, que es el del Ministerio de Trabajo, es un acuerdo gubernativo. Entonces, yo debo de cumplir con lo establecido en el acuerdo gubernativo. No importa lo que diga la Conred en este caso. Quien tiene mayor peso o mayor jerarquía es el Ministerio de Trabajo porque la legislación emanada de este ministerio es un acuerdo gubernativo. Veamos otro ejemplo. El Reglamento para Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Guatemala, publicado en el año 2011, nos da una idea de cómo debemos hacer la clasificación de residuos. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un acuerdo municipal, publicado por el alcalde capitalino en consejo con concejales y síndicos. Mientras que el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes fue publicado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el año 2021. En este estipula una forma diferente de hacer la clasificación de residuos. En este caso, estamos hablando de un acuerdo gubernativo. Entonces, nuevamente, siguiendo el principio de jerarquía de leyes estipulado en la pirámide de Kelsen, lo que yo como organización estoy obligado a cumplir es lo establecido en el acuerdo gubernativo, independientemente de que este acuerdo municipal sea más antiguo o inclusive pueda ser considerado más estricto, ya que el acuerdo gubernativo establece periodos de vigencia más amplios. En los primeros 2 años se hace la clasificación primaria y en los siguientes años se hace ya la clasificación secundaria, mientras que el acuerdo municipal entra directamente a una clasificación secundaria. Podría decirse que es más estricto e inclusive mejor para el medio ambiente. Sin embargo, por jerarquía de leyes, el acuerdo gubernativo es superior. Y por lo tanto, si yo me pregunto qué debo estar cumpliendo, primero es el acuerdo gubernativo. Simplificando para lo que es el sistema de gestión, no considerando todas las leyes vigentes en el país ni todos los tipos de leyes, simplemente aquellos que sean aplicables a mi sistema de gestión, vamos a tener como nivel fundamental la Constitución Política de la República de Guatemala, que les vuelvo a insistir, sirve únicamente de referencia para indicarnos cómo está constituida la legislación en el país y darnos un marco de referencia para la creación de otras leyes.
El segundo nivel, que es el en base a un nivel más alto, lo que estaríamos cumpliendo primero son los decretos legislativos, que como les dije, son las leyes emitidas por el Congreso de la República. Luego encontraremos los acuerdos gubernativos, que son aquellos emitidos por un ministerio en Consejo de Ministros junto con la presidencia y vicepresidencia del país. En el cuarto nivel vamos a encontrar las ordenanzas municipales. Habrá quienes piensen que, por ejemplo, los acuerdos ministeriales son más importantes a cumplir. Sin embargo, la Constitución le brinda independencia a la municipalidad para ordenar jurídicamente su municipio. Entonces, antes de los acuerdos ministeriales, se encuentran las ordenanzas municipales. Después de estas vamos a encontrar los acuerdos institucionales o acuerdos de otras instituciones que podrían ser como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Luego encontraremos los acuerdos ministeriales y por último las resoluciones, contratos y sentencias judiciales. Entonces, lo importante de esta pirámide que ustedes pueden consultar en cualquier momento es que ante cualquier diferencia entre entidades por un mismo tema, deberemos de acatar la ley que tenga mayor jerarquía, no la que sea más estricta, no la que haya sido publicada antes o la que sea más nueva, sino que la que tenga la mayor jerarquía. Y recordemos también en esta introducción cómo debemos auditar los requisitos legales. Durante el curso básico hablamos de un proceso de auditoría, sin embargo aquí lo vamos a volver a repasar. Tenemos dos opciones para poder llevar a cabo la auditoría de cumplimiento de requisitos legales. Esto, según estemos auditando la responsabilidad en la identificación y evaluación de requisitos legales aplicables, es decir, la gestión, o estamos auditando los requisitos legales aplicables a un proceso. Vamos a ver que hay ligeras diferencias en cómo abordar a cada una de ellas. Quizás por la forma en que están constituidas las leyes en el país, la mayoría de leyes vamos a auditarlas al sistema de gestión, es decir, a los responsables de salud y seguridad en el trabajo, de medio ambiente y de calidad. Sin embargo, habrán requisitos muy específicos que vamos a tener que ver cómo ha sido su implementación en piso o en la operación, y por lo tanto deberemos auditarlo en los procesos. Vamos a ver cómo es la auditoría de gestión, recordando lo que nos piden las normas. Recuerden que lo primero que nos pide es identificar todos los requisitos legales que son aplicables. ¿En base a qué? En base a mis aspectos ambientales, en base a mis peligros y riesgos para la salud y seguridad en el trabajo y en base a los productos y servicios que yo deseo comercializar. Y lo segundo que debo de asegurar es tener acceso a los requisitos legales. Luego, como organización, debo determinar la frecuencia con la que voy a evaluar si los requisitos legales que identifiqué me son aplicables, los estoy cumpliendo o no. Debo de ejecutar dicha evaluación de cumplimiento y emprender acciones cuando sea necesario para corregir cualquier no cumplimiento. Además, debo de mantener el conocimiento y la comprensión de si estoy cumpliendo o no con los requisitos legales. Y un ejemplo básico de esto es con el tema de licencias y permisos. Puede pasarnos que el día de hoy nuestra licencia esté vigente y por lo tanto cumplamos un requerimiento legal, pero esta licencia tiene una fecha de vencimiento. Y si no mantenemos el conocimiento y comprensión del nivel de cumplimiento, podría llegar a pasar que la licencia se venza y que por lo tanto caigamos a futuro en un incumplimiento. Entonces, ¿qué vamos a auditar? Como, valga la redundancia, auditores internos, vamos a ir ahí en el proceso de gestión a auditar que todos los requisitos legales aplicables hayan sido identificados, hayan sido evaluados y en caso de incumplimiento se cuente con un plan de acción. Recuerden que no se trata de una auditoría de un ministerio o una entidad,
es una auditoría de gestión. Por lo tanto, no vamos a estar buscando siempre el 100% de cumplimiento. Vamos a buscar que todos los requisitos estén identificados, que todos los requisitos estén evaluados y que cuando ocurre un incumplimiento se tenga un plan de trabajo para cerrar dicho gap. Además, vamos a ir a auditar que se conserve la información documentada, tanto de la identificación como de la evaluación de cumplimiento. Ahora, si hablamos de la auditoría a procesos, vamos a incluir dentro de nuestra lista de verificación los requisitos legales aplicables al proceso y luego vamos a realizar la verificación de cumplimiento en los procesos. Por ejemplo, hablando del ejemplo que les tenía anteriormente sobre la clasificación de residuos, voy a leer el artículo, el cual dice: todas aquellas personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, traduciendo, cualquier persona o empresa dentro de los límites del país que como resultado de sus actividades produzcan residuos o desechos sólidos comunes, deberán separarlos al momento de su generación de acuerdo a lo siguiente. Nuevamente, simplificando el texto, es cualquier empresa que genere residuos debe hacer una clasificación. La primera clasificación es llamada primaria, en la cual simplemente dividimos los residuos como orgánicos e inorgánicos. La segunda clasificación es la secundaria, la cual divide los residuos en papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa y otros. Es decir, los inorgánicos los dividimos en una mayor clasificación para tratar de reciclar o reutilizar. Ese es el objetivo o el espíritu básico de la ley. ¿Qué vamos a nosotros a buscar como auditores? Si lo que estamos auditando es la gestión, vamos a ir a auditar que este requisito se encuentre incluido en la identificación de requisitos legales aplicables, que haya sido evaluado su cumplimiento y que en caso de incumplimiento se hayan tomado acciones o se hayan establecido acciones. En caso de cumplimiento, también vamos a buscar cuál es el proceso para mantenerlo en cumplimiento, por ejemplo, el procedimiento de manejo de residuos. En caso de los procesos que vamos a ir a auditar, vamos a ir a buscar que se cuenten con los recipientes para la clasificación de residuos en base a la clasificación primaria o secundaria, según se haya establecido en cada una de las plantas. ¿Por qué lo digo según se haya establecido? Porque, de acuerdo con la ley, tenemos hasta agosto de este año para únicamente hacer la clasificación primaria y a partir de septiembre empezar con la clasificación secundaria. Yo sé que ustedes ya han iniciado desde hace mucho tiempo con la clasificación secundaria, así que iremos a auditar a cada proceso que se cuente con los recipientes de acuerdo a la clasificación secundaria. Segundo, ¿qué vamos a auditar? Que los residuos estén correctamente clasificados, es decir, vamos a abrir los botes de basura y vamos a buscar que en el de plástico únicamente hayan residuos plásticos, que en el de papel únicamente hayan residuos de papel, en el de latas solamente residuos de latas y así consecutivamente. Y además vamos a ir a buscar que el personal conozca cómo y por qué deben de clasificarse los residuos. Basándome en la norma, vamos a ir a buscar que el personal tome conciencia sobre la importancia de este aspecto e impacto ambiental, además de que es un requisito legal. Entonces, si se dan cuenta, son dos formas de auditar diferentes, de la gestión a la del proceso. Vamos a ver un segundo ejemplo. En el caso de calidad, que la legislación en el país está muy relacionada con el tema de inocuidad, por ejemplo, uno de los requisitos del Reglamento Técnico Centroamericano tiene que ver con el programa de limpieza y desinfección. Nuevamente, vamos a ver que si estamos auditando la gestión, vamos a ir a buscar que este requisito se encuentre incluido en el proceso de identificación de requisitos legales aplicables. Segundo, que haya sido evaluado su cumplimiento. Tercero, que si en caso no se esté cumpliendo, se tenga definida su plan de acción. Si por el contrario estamos cumpliendo,
cuál es el proceso para mantenerlo. Por ejemplo, el Programa General de Limpieza y Desinfección o los procedimientos específicos de limpieza y desinfección. Si vamos al proceso como tal, que correspondería en este caso a toda la parte de manufactura, cocinas, líneas de llenado, por ejemplo, vamos a ir a buscar primero que existan las instrucciones específicas de limpieza por área o por línea, que tengamos registros de la limpieza, que tengamos registros de la desinfección y que tengamos registros del monitoreo de la efectividad, es decir, los muestreos microbiológicos. Se dan cuenta nuevamente, son dos formas diferentes de auditar un mismo requisito y ambas son importantes que las ejecutemos para fortalecer el programa de auditoría interna, pero también fortalecer el encontrar oportunidades nosotros previo a cualquier visita. Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, auditoría externa del sistema de gestión, auditoría de FEMSA, de Coca-Cola Company. Que estemos siempre preparados porque nuestra auditoría interna ha sido suficientemente robusta que me ha permitido detectar fallas y poderlas corregir en tiempo. Y sobre todo garantizar los resultados de los sistemas de gestión, que es alcanzar básicamente nuestros objetivos, que no tengamos reclamos, la mejora de la satisfacción del cliente, reducir los impactos ambientales, reducir los riesgos o eliminar los peligros. Así que con esto hemos concluido la revisión de los fundamentos legales. Por favor, continúa con el módulo 2 en el que abordaremos los requisitos legales aplicables al sistema de gestión ambiental.